Educación sexual en las escuelas es el tema que está dando de qué hablar. Nos acompaña Alejandro Santiago, la licenciada Ivonne Lozada, Lourdes Torres y la doctora Alice Pérez para la discusión. Muy buenos días a todos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, pero mire, antes queremos que usted allá en casa sea parte de nuestra conversación, escanee el código QR y le preguntamos, ¿se debe dar educación sexual en las escuelas? Y quisiera comenzar la discusión. Tenemos un panel de lujo, así que abro la discusión hablando un poco, ¿verdad? Dos cosas, ¿a qué responde la firma de esta ley y cuáles son las implicaciones que tendría en los estudiantes del sistema público de enseñanza? Yo quisiera comenzar, ¿verdad?, como maestra del departamento. A mí me parece que la medida es una medida hasta cierto punto de mala fe. Voy a utilizar esa palabra, aunque pueda sonar, ¿verdad?, pesada para algún sector de la audiencia. Cuando digo de mala fe me refiero a que parecería que se desconoce cómo se da el trabajo en el día a día en las escuelas públicas de este país. En las escuelas públicas de este país ya hay apertura. Cualquier madre, padre o encargado puede visitar la escuela para hacer cualquier tipo de comentario en términos curriculares. Así es que yo pienso que es una medida de mala fe en el sentido de que predispone la relación de antemano entre estudiantes, madres y profesores, ¿verdad?, y docentes. El lenguaje mismo de esa enmienda a la Ley 85, que es la reforma educativa de la exconvicta Julia Kelleher, el lenguaje es un lenguaje que está enmarcado en acciones legales, ¿no?, y que está enmarcado en generar más disputas que espacios de diálogo o espacios de consenso. Maestra, pero para que nuestra gente pueda entender, lo que la gobernadora acaba de firmar es que no se hable ningún tema sexual en ninguna clase. No, lo que la ley permite es que a discreción de las familias ellos puedan pedir que sus hijos o sus hijas sean removidos de esos salones o que simple y sencillamente ese tema no se toque. Pero abre demasiadas arbitrariedades al inicio de un semestre académico, porque esta ley se supone que entra en vigor para ponerse en práctica ya tan pronto como el 8 de agosto, que es cuando comenzamos los docentes, y no hay cartas, reglamentos, no hay nada que realmente desmenuce y diga en la práctica cómo es que se puede llevar a cabo este proceso. Repito la misma pregunta, ¿a qué ustedes entonces entienden que responde la firma de esta ley tan apresuradamente y, ¿verdad?, y de alguna forma, por lo que dice la maestra, sin tomar en cuenta los protocolos que ya hay dentro del Departamento de Educación? Me parece que una movida estratégica desde la estructura político-partidista, ¿verdad?, que tiene una agenda muy clara de intentar cazar el voto conservador que ha tomado mayor notoriedad y que tiene una agenda muy particular donde utiliza el discurso de proteger los derechos de la niñez, pero por otro lado, pues los vulnerabiliza, como por ejemplo, uno de los efectos muy marcados en esta ley es que si un padre o madre decide que su hijo o hija no tenga educación sexual, también puede estar exponiendo a este niño o niña a un patrón de abuso sexual del cual no tenemos oportunidad de poder prevenir y que efectivamente la educación sexual sí puede hacerlo, como lo sostiene la evidencia científica. Así que en este sentido, colocar el poder para que un papá o una mamá decida cómo va a ser la educación sexual, en este caso de un niño o una niña, es muy peligroso. La educación sexual efectiva, y no se trata únicamente de un asunto de cómo se da la relación sexual entre dos personas. Incluso aquí en Puerto Rico se habla de paternidad afectiva, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hablar de paternidad afectiva si no hay una previa educación? Es decir, aquí pudo más el impacto político que va a tener esta ley que los datos que mencionan que posiblemente ayudan a prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y abuso sexual dentro del hogar. Mira, el gobierno ha claudicado en su responsabilidad. Lo que nos está diciendo es fracasamos. Fracasamos en la responsabilidad que tienen de proteger a estos menores, de proteger a la niñez y poniendo por encima los intereses que pueden ser de preferencias ideológicas o religiosas sobre el bienestar del menor, que es una responsabilidad del Estado que siempre desde la Constitución se ha fijado así, cuestionando la moralidad de, por ejemplo, de hablar de consentimiento, de hablar de límites, de hablar de sentimientos, de emociones y de hablar de respeto mutuo. Me gusta mucho esa esquina por donde usted se está yendo diciendo que es una responsabilidad del Estado. Sin embargo, yo como madre también tengo una responsabilidad. Por ejemplo, yo confío en cómo le explico el tema a mi niña. Lo que pasa es que eso no está en issue. O sea, los padres y madres tienen una responsabilidad de educar a sus hijos. Ahora, tú tienes un profesional educado
¿verdad?, que va a llevar a cabo un currículo que está aprobado para dar esa educación a un menor. Entonces, de momento, tú tienes una persona, quizás que no tiene esa educación o no tiene esa habilidad para hablar, y en el caso que tú traes de ejemplo, tú tienes esa apertura de hablar. Esa no es la realidad en todos los hogares. Nosotros no podemos partir que en todas las casas se hable de educación sexual. Pero porque entonces no es ya la clase de salud quedó en el olvido. No. Bueno, que los maestros los han ido sacando. La clase de salud es un requisito de graduación. Y no se tocan esos temas. Y esos temas evidentemente se tocan. Aquí yo creo que es bien importante dejar sumamente claro por la línea de ambas compañeras y el compañero que el Estado tiene un interés apremiante, el Estado tiene una responsabilidad y la responsabilidad está implicada en el proceso educativo, en el proceso de escolarización. Nosotros estamos hablando de aquí básicamente el Estado está renunciando a esa responsabilidad. Y esa renuncia no solamente es problemática a corto plazo, va a ser problemática a largo plazo. Entonces, ha quedado de sobreexplicado que el magisterio en Puerto Rico trabaja a partir de los periodos sensibles del desarrollo. Yo no voy a trabajar temática o a presentar formas y maneras de una discusión a una edad que no corresponda, ¿me entiendes? Así que yo creo que también hay una doble intención de sembrar en la opinión pública, de sembrarle a las madres, a los padres, a las abuelitas, porque hay muchas abuelitas criando una suspicacia sobre el rol del docente y sobre mi peritaje y sobre mi intención de iniciar un proceso educativo. Yo quisiera problematizar un poquito más la discusión. Esta ley abre la puerta a que, por ejemplo, si padre, madre, persona que cría, no está de acuerdo con lo que se enseña en la clase de historia, por ejemplo, de Puerto Rico, o en la historia de Estados Unidos, puedo decir, no, mi hijo lo educo yo no quiero que eso se enseñe en la escuela. Eso puede pasar. Hay una censura educativa que se acaba de iniciar, y ya tú iniciaste la censura educativa, la puedes ampliar también. Yo quiero decir algo que no han preguntado, pero para mí es bien importante. Nosotros hemos tratado, o sea, el tema se está tratando de forma muy simplista, el tema de la sexualidad, cuando la sexología es una ciencia, es muy amplia, nos toca en todas las etapas del desarrollo. Y el tú quizás hablar, y lo digo porque han verbalizado algunos políticos ciertas cosas sobre anatomía sexual, ciertamente si yo lo simplifico a eso, lo único que denoto es mi ignorancia, ¿verdad? Mi analfabetismo sexual. Y eso es exactamente lo que no queremos. No podemos seguir teniendo analfabetas sexuales en este país. Porque ese analfabetismo lleva a la violencia de género que estamos viendo, al abuso sexual que estamos viendo, a los embarazos no deseados y que no vienen a tiempo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas tiene que ver con una falta de educación que es parte de la prevención. No es la total solución, pero es parte de ella. Hay una relación estrecha entre la educación sexual y lo que plantea Alice, y es que estos son los únicos espacios que tienen los niños para aprender y poder identificar lo que es abuso sexual, porque la mayoría de las agresiones sexuales contra menores se dan en el entorno familiar. ¿Y quién los va a proteger? Entonces las repercusiones serían que TikTok sigue educando a mis niños. Tristemente, como trabajador social que está muy de cerca en la calle atendiendo estos casos, son casi 700 los casos que entran en la línea de referidos de maltrato, y adicional en el 2024 que se atendieron 1.386 casos que redundaron en abuso sexual. Atándolo al comentario que usted presenta, tristemente va a ser la calle la que se va a encargar una vez más de educar a la niñez puertorriqueña cuando hay una jugada política detrás de ella. Y sabemos cómo eso funciona, que muchas veces no es en beneficio de los niños, sino de una forma errónea. Y nuestra gente se expresó, de hecho, más del 60% está a favor de que se dé educación sexual en las escuelas de Puerto Rico.